La Biblia fue escrita en un contexto histórico específico. Siempre debemos tener en cuenta el contexto y el trasfondo histórico, pues la Biblia es lo que a nivel humano le da la coherencia a la Biblia y la sostiene. La historia le da la coherencia. Cuando fue escrita la palabra de Dios, la Biblia, nos muestra que Dios tuvo en cuenta las vivencias de las personas en un lugar determinado, que hace a lo geográfico, en un momento determinado, con costumbres y tradiciones que hacen a lo histórico. No habló en una forma generalizada sin tener en cuenta estas cosas. Cuando le habló al pueblo de Dios a través de Moisés, lo hizo porque ubicando todo en el contexto. Era un pueblo que había sido llevado esclavo porque había sido conquistada la tierra donde ellos habitaban, los habían arrebatado, los habían llevado a una nueva tierra bajo una nueva forma de gobierno. De un patriarcado habían terminado en una forma de gobierno faraónica, donde tenían costumbres y tradiciones. La costumbre era tomar a los prisioneros como siervos, rebajándolos en categoría, vamos a decir. Hoy en día, un siervo quien sirve a otro, por amor, igual a todos. Pero en ese tiempo, el prisionero arrebatado era siervo de sus amos, donde perdía un montón de derechos. Y vamos a ver que es muy importante en la Biblia esto, porque Dios hace referencia a muchas partes de esto. También, fíjense que lo era la costumbre, los atavíos de la gente, la forma de dirigirse a los otros. No tenían permitido adorar a su propio Dios, es decir, como que estaban obligados a seguir la corriente del mundo donde vivían. Por eso cuando hablamos de Egipto, hablamos del mundo, porque eran costumbres extrañas las de Egipto. Se adoraban dioses extraños a ese pueblo hebreo. Entonces se veían obligados a seguir esas tradiciones y costumbres y no poder adorar a Jehová, su creador, su todo. Ustedes recuerdan en la parte histórica cuántas veces Dios mandó a Moisés ante Faraón para requerir sobre la salida del pueblo hebreo. Y vez tras vez, el corazón del faraón se endurecía y no los dejaba salir, ejerciendo ese dominio sobre el pueblo extranjero, prisionero, obligado a trabajar en tierras extrañas y adquirir costumbres extrañas. Así que lo vemos que está inserto en la parte histórica, la palabra de Dios. Toda su palabra respeta el contexto geográfico, porque su geografía era de una característica determinada, y el contexto histórico del momento que el pueblo elegido, que era el pueblo hebreo, estaba viviendo en ese momento. Por eso podemos decir, así en el punto A, que fue escrita en un contexto histórico específico. Y por ello debemos tener en cuenta el contexto, el trasfondo histórico, pues la historia es lo que a nivel humano le da la coherencia a la Biblia y la sostiene. Ahora vamos a ver
en el punto B, como yo les venía diciendo, tiene varias dimensiones, que incluye la vertiente geográfica y también las vertientes culturales. No es lo mismo un pueblo que se desarrolla en un desierto a un pueblo que se desarrolla en un vergel. Y el vergel es un lugar regado por aguas. No es lo mismo un pueblo desarrollado en las montañas a un pueblo desarrollado en las llanuras. Todas sus partes económicas para desarrollar, ya sea en agricultura, en ganadería, el cuidado de esa ganadería, no es lo mismo de una zona a la otra. Así como veíamos que la historia tiene una importancia vital para lo que es la escritura de la Biblia, también lo tiene en la parte geográfica. Por eso vemos que en el transcurso de la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, las palabras de Dios, en el transcurrir de Jesús, vemos que se ajustaba a parámetros geográficos donde la gente vivía en ese momento. Por eso le hablaba a los pescadores de la pesca, porque estaban en un contexto geográfico que contenía aguas con peces y su economía dependía de la pesca. ¿Entienden? Siempre tiene que ver con la parte geográfica también. Y vemos también en el Antiguo Testamento ahora que la cultura del Medio Oriente nos ayuda a comprender el lugar, el significado de los 10 mandamientos, de cuándo estos fueron otorgados por Dios, y existen similitudes de pactos en otras culturas y en otras civilizaciones de los señores de la tierra. Pero hoy nos vamos a detener en lo que son los 10 mandamientos. Y vamos a hacer un recordatorio de lo que sucedía. Vamos a hacer un poco de historia de lo que sucedía. El pueblo de Dios había estado prisionero, había estado esclavizado, había estado diezmado, vamos a decir, porque todos los niños varones debían ser muertos para que el pueblo no se multiplique. Pero Moisés fue el claro ejemplo de una familia hebrea que no obedeció ese mandato, sino que Dios le dio la sabiduría para criarlo un tiempo, depositarlo cerca de la hija del faraón en las aguas. Ésta lo rescató, lo hizo hijo suyo, lo crió como un rey, como un príncipe, y con el transcurrir del tiempo, Dios lo usó para llevar a todo ese remanente del pueblo elegido a la libertad de poder adorarlo y de poder alabar su nombre. Y es por eso que milagros y señales se suceden hasta que finalmente el faraón decide dejarlo en libertad, que salga con su pueblo, aunque a último momento se arrepiente. Pero ya era tarde. Dios había hecho otro milagro grandioso, majestuoso, al elevar las aguas hacia los lados, y sobre terreno seco pasa Moisés con su pueblo. Y otro más poderoso todavía es que las aguas se cerraran cuando Faraón se arrepiente y envía a sus carros y sus soldados para destruirlos. Y allí están, en el desierto. Ya las aguas se habían cerrado, estaban separados ahí por el Mar Rojo, caminan día y noche con milagros y señales, porque dice que no se gastó el calzado en tanto tiempo que anduvieron, no se gastó el vestido, no le faltó el alimento, El sol del desierto no los abrazó, no los insoló,
no los quemó, y el frío de la noche no los enfermó. Quiere decir que la mano del Señor poderosa estaba entre ellos, sobre ellos, alrededor de ellos, protegiéndolos. Sin embargo, este pueblo de Dios no era más y menos que hombres y mujeres como nosotros, rebeldes. Rebeldes. Comenzó la queja, comenzaron a resurgir los recuerdos de ese mundo extraño donde estaban habitando antes, sin acordarse que ahí eran esclavos, sin acordarse que ahí le mataban los hijos, sin acordarse que vivían de latigazo en latigazo. Pero lo que sí se acordaban eran de las riquezas que ahí se tenían, de que disponían comidas, que disponían diversos vestidos, que tenían otros dioses fabricados por las manos de ellos y que era fácil pedirles. Entonces Dios manda a su siervo Moisés que suba a su monte, que él le va a hablar. Era tal la gloria de Dios sobre el lugar que solamente pudo subir Moisés. Hasta el mismo pueblo y los que lo rodeaban decían, no, subimos porque vamos a morir en la presencia de Dios, porque era la gloria tremenda de él. 40 días estuvo Moisés y 40 noches en la presencia de Dios. Y allí le fueron dados los 10 mandamientos que tenemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Primero comienza identificándose Dios como el autor de un pacto. Cuando yo hago pacto con otra persona, hago un acuerdo. Pero solamente de una parte el acuerdo no sirve, no llega a ser pacto. El pacto es cuando las dos partes acuerdan. Y en ese pacto hay condiciones, hay bendiciones, pero también hemos visto que hay maldiciones. Es decir, vamos a decirlo en palabras de hoy, beneficios y aquellos que no son los beneficios. Y vemos esta identificación del autor del pacto en el versículo 2, en la última parte. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bueno, ¿qué hace Jehová? Le trae a memoria. No estás aquí porque quisiste, porque pudiste por tus propios medios. ¿No es cierto? Yo te saqué de servidumbre. Y Él es el autor de este pacto. Y vamos a ver cómo se desarrollan este pacto que tiene 10 mandamientos. Él impone condiciones, porque Él redimió al pueblo. Él fue el que lo sacó. Y vemos en el versículo 3, del 3 al 17. A ver. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni lo honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares,
a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, como vemos, ahí están los 10 mandamientos. Primero, lo que le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ellos venían, como recordamos, de un lugar, de un mundo extraño, donde había dioses ajenos, dioses hechos en esculturas, en imágenes, que eran los que eran adorados, delante de los cuales se hacía sacrificio, lo que regía la vida social de todo ese pueblo. Y como les dije, el pueblo de Dios, al haber estado viviendo ahí, muchas cosas se les pegaron. Y es verdad, sucede. Y sintieron esa necesidad de hacerse esos dioses ajenos para poder adorarlos. Un momento determinado se hicieron un becerro de oro para poder adorarlo. Sin embargo, Dios establecía estos mandamientos y los reafirmó en la Biblia para que se siguieran a través de los tiempos, que no tengamos esculturas ni imágenes, ni de fundición, ni de madera, ni de materiales, de nada, porque esos dioses no tienen oídos, porque no tienen vida, no tienen ojos, no pueden mirar lo que verdaderamente te pasa. Jehová, que es Dios, el Todopoderoso, Él sí es permanente, es para siempre. Él es el que ve tu vida en el contexto histórico que estás viviendo, en la geografía donde estás habitando, en el pueblo quienes tenés alrededor. Y Él ve todas las circunstancias y ve todas las cosas que te pasan, que me pasan. Oye nuestros clamores cuando oramos a Él y recibe las alabanzas cuando se las damos. Él es el único y verdadero. Por eso el mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el 4, no te harás imagen ninguna de semejanza de lo que está arriba en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. Y no te inclinarás a ellas. Eso habla de tener reverencia ante esos dioses que la gente edifica y los reverencia. Y explica el por qué. No porque yo te lo impongo, porque yo soy Jehová tu Dios. No hay otro, soy yo, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Aquí está situado en un momento histórico de patriarcado, donde toda la familia vivía
con un patriarca que era el padre mayor, vamos a decir, y venían los hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los otros hijos, y bueno, y todos estaban sujetos a esa cabeza llamada patriarca. Y en esto que habla de generación a generación, que Dios se va a acordar de ellos, lo está hablando pensando en la forma de vivir de patriarcados. Y hago misericordia a millares de los que me aman, una gran bendición, y guardan mis mandamientos, condición. ¿Ven? Da el mandamiento, explica la bendición y le da una condición. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Costumbres del momento, que todo lo que se hacía, vamos a decir, en negociación, en acuerdo con otro, se juramentaba por Dios. Pero los que juramentaban, hombres y mujeres, iguales que nosotros, no perfectos, y empezaron a usar ese nombre sellando acuerdos cuando una de las partes sabía que lo que estaba diciendo no era tan real. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. También lo hacen, ¿saben quiénes? Los magos y hechiceros, que refrendan sus hechicerías a través del nombre de Dios. Lo están tomando en vano. Para tener en cuenta. Todo esto que estamos leyendo tiene un porqué, por eso les estoy diciendo. Y así vemos en el versículo 8 que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. No es día de reposo para que te vayas de parranda y te olvides de todo. Eso es descanso, pero acá está hablando de un día de reposo de toda obra, un día en el que te vas a dedicar primeramente a Dios, a venir, oír dónde es que vas, a honrarlo, bendecirlo, a alabarlo. Es el día que apartás sin apuros para estar con el Señor. ¿Y por qué esto de es antojadizo? 6 días trabajarás y en el séptimo descansarás. No, porque Dios hizo toda la creación en 6 días y en el séptimo reposó. Y de ahí, entonces, se desprende este mandamiento también para cada uno de los que son suyos. 6 días trabajarás y en el séptimo descansarás. Pero lo amplía un poco. Lo amplía teniendo en cuenta la sociedad que está escuchando este mandamiento. Dice, no harás obra alguna en él, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que esté dentro de las puertas. Es decir, que ese día de reposo es para todos los que están contigo, vamos a decir. En ese momento, viviendo un patriarcado, como ya les dije, había siervos, había siervas, había criadas que se ocupaban de todos los quehaceres y también había extranjeros que se llegaban ahí porque no tenían otro lugar donde ir. Y también, aunque eran extranjeros, le estaba diciendo
tendrán los mismos beneficios que ustedes. No los consideren menos. Amplía esta noción después, aún hablando de los animales, de esas personas. Porque cada patriarcado, cada tribu, vamos a decir, tenía su propio ganado, sus propios animales, y también se refiere a todas estas condiciones, las amplía la Biblia. No se queda ahí, es muy rica y lo amplía vez tras vez. Y de ahí se desprenden las leyes, porque todo pueblo, para poder habitar en armonía, necesita de las leyes. Y en este caso, de los 10 mandamientos que Dios otorgó, de esos 10 mandamientos surgen las leyes. Y ustedes pueden leerlas en Éxodo desde el capítulo 21 en adelante. Habla de una cosa que a veces no nos explicamos cómo es posible que no se lleven a cabo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y uno dice, ¿cómo no honrarlas? ¿Cómo no honrarlos? Bueno, en todas las sociedades de hombres y mujeres, de carne y de hueso, con todas las equivocaciones que cometemos, también por ahí surgían conflictos generacionales de los padres con los hijos, de los nietos con los padres, de los nietos con los abuelos. Y por eso Dios tiene la necesidad de recordarles que es mandamiento de Él que se honre a su padre y a su madre. ¿Se equivocó tu papá? ¿Se equivocó tu mamá? ¿Te sentiste herido? Pero la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Que ahí fluya el perdón, que ahí fluya la restitución de ese amor, de eso que se ha quebrado, para poder cumplimentar ese mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Con una bendición, con una promesa que dice, ¿qué dice esa promesa? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nos está hablando de vida, nada menos. Nos está hablando de vida. Después, no matarás. Imagínense un pueblo que salía de costumbres extrañas, viviendo en el desierto, con algunas costumbres pegadas de lo que había vivido, con conflictos. Conflictos. Porque nosotros somos conflictivos. Entonces los conflictos están. Los conflictos. Y los conflictos no bien tratados terminaban evidentemente con alguna muerte. Y entonces ahí Dios establece, no matarás. Hay una determinación. No cometerás adulterio. Adulterio quiere decir adulterar algo, cambiar algo, canjear algo y hacerle creer al otro que era lo primero. No solamente habla, como hace el detalle en el versículo siguiente, no codiciarás la casa de tu prójimo. Me está hablando de codiciar, querer tener, querer habitar. Eso para mí. Me está hablando de lo que hoy decimos envidia. No es que quiero lograr tener una casa para vivir con mi familia, porque ese es un buen propósito.
quiero mejorar mi lugar de vida con mi familia. Eso es un buen propósito. Pero esto está hablando de otra cosa. Codiciar la casa del otro es estar deseando quedarte con lo del otro. También dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo. Mire, no se queda ahí nomás. La mujer de tu prójimo. Es decir, los ojitos, el corazón, la mente, puesto en lo que el otro tiene. Pero no se queda ahí nomás. Y dice, ni su siervo, ni aún de aquel que está sirviéndole, ni de su criada, ni de su buey, ni del animal que tiene, ni de su asno, ni de cosa alguna al prójimo. Creo que acá centraríamos en los sentimientos de envidias, de engaños tan comunes, ¿no es cierto? Eran comunes en esa época en el mundo que les había tocado vivir mientras estuvieron esclavos. Y son comunes en nuestro mundo, donde todas esas cosas fluyen muy naturalmente en el día de hoy. Pero volvamos a la palabra de Dios y volvamos a sus mandamientos, que nos guían, nos afirman y nos desafían a vivir una vida acorde con la que nos mandó Jehová. ¿Y quién es? Jehová, el que te sacó de servidumbre al pecado y de esclavitud al pecado. En este caso, lo sacó de una esclavitud histórica, de una esclavitud geográfica, pero ¿y qué de las esclavitudes internas de cada una de las personas? Y luego lo vamos a ver a eso más adelante, cuando lleguemos en el Nuevo Testamento a la obra completa de Jesús para cada una de nuestras vidas. Seguimos viendo que los 10 mandamientos, cuando Dios se los dio a Moisés, se los dio en 2 tablas. Y esta referencia, que no está escrita acá, lo podemos ver en Éxodo 24:12, que ahora Alejandro nos va a leer. Entonces dijo Jehová a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Ahí nos está hablando de las tablas de piedra. En 31:18 también lo encontramos de Éxodo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Muy bien. Dice que todo ese monte venía bajando Moisés y sentía el monte hirviente de fuego, y que los mandamientos escritos en las tablas realmente estaban tallados por el dedo de Dios. Pero pasan cosas, que después lo vamos a seguir hablando, por las que cuando llega Moisés a su pueblo, y eso que Dios se lo había advertido, el pueblo, cuando bajes, estuviste orando, estuviste ayunando, estuviste en la gloria de Dios, te he dado los mandamientos. Cuando llegues, tu pueblo se ha corrompido. Pobre Moisés, diríamos, ¿no es cierto? Pero era cierto. Cuando él llegó,
todas las costumbres mundanas habían aparecido en el pueblo. Y Moisés tiró las piedras, las partió en dos, pero Dios lo vuelve a llamar. Está otros 40 días en ayuno y oración y vuelve a darle las 2 tablas. ¿Por qué les da las 2 tablas? Porque una está en la memoria de Dios, guardadas, y la otra es para el pueblo. Porque es un pacto y en los pactos hay 2 partes, el pueblo y Dios. Entonces, una de las tablas, a ver, está ahí escrito, todos los mandamientos fueron escritos en 2 tablas, una para Moisés y otra para Dios. De allí que las 2 partes podían recordarlos al mismo tiempo, al mismo momento. Por supuesto que este pacto era único. Se hizo entre el Dios viviente y su pueblo elegido. Esto es incomparable con cualquier otro pacto. No obstante, Dios hizo en sabiduría que tuviera raíces en las costumbres. Esto es muy importante. Estos mandamientos que Dios dio en tabla perduraron a través de los tiempos, aún siendo raíces en las costumbres de los distintos pueblos. Recuerden que de estos mandamientos se desprendieron las leyes que después regirían cuando no fuese el gobierno de Dios el total, sino que pasáramos a un gobierno que en vez de ser teocrático, porque es de Dios, el único gobierno era de Dios, Dios que hablaba al patriarca, el patriarca que compartía con el pueblo los mandatos de Dios. Dejó de ser teocrático y pasó a ser un gobierno de hombres en toda la extensión de la tierra. ¿Entienden? Pero esas bases de esos mandamientos fueron bases que perduran en el tiempo de hoy para ser bases para nuestras leyes. Y esto después da mucho por hablar cuando leyes se contraponen con las leyes dadas a Dios. Pero eso va a ser tema para otra próxima vez. Seguimos a ver, el pacto no estaba aislado, por tanto, los israelitas lo entendían perfectamente y nosotros lo entendemos mejor todavía, ¿no es cierto?, a la luz del trasfondo histórico. Conociendo a qué pueblo fue dado estos 10 mandamientos, conociendo eso, pero también conociendo de dónde venían, de qué circunstancias reales que le habían tocado vivir venían, y por qué Dios hubo de refrescarles la memoria y pactar nuevamente con los 10 mandamientos. Hasta aquí llegamos en el día de hoy, y la próxima seguiremos.